Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces al día te miras en un espejo? ¿Confías ciegamente en que la imagen que te devuelve esa superficie fría es simplemente un rebote inofensivo de luz, una copia exacta y pasiva de tu propio ser que imita tus movimientos a la perfección? Pero, ¿qué pasaría si un día, en la soledad absoluta de tu casa, a las 3 de la mañana, levantas la vista y notas que tu reflejo parpadea una fracción de segundo después que tú? La oscuridad no es lo más peligroso que puedes encontrar en una casa abandonada. Lo peor, lo verdaderamente aterrador, es encontrarte a ti mismo donde no deberías estar. Bienvenidos una vez más a Relatos de Medianoche, el único rincón de la red donde la oscuridad tiene voz. Las leyendas urbanas respiran y los miedos más profundos toman forma. Apaga las luces, ajusta tus auriculares, sube el volumen y aísla tu mente del mundo exterior. Porque esta noche vamos a cruzar un umbral del que muy pocos logran regresar intactos. Imagina adentrarte en un pasillo victoriano, húmedo y polvoriento, donde cada paso que das es observado, juzgado y replicado por 1000 versiones de ti mismo en cientos de espejos que forran las paredes. De pronto, notas una anomalía. Esa versión tuya, la que está atrapada en el espejo de la esquina más sombría del fondo, decide que ya no quieres seguir tu ritmo. Te detienes en seco, sintiendo cómo el corazón te golpea los tímpanos y ves cómo ese reflejo baja los brazos mientras tú los tienes en alto. Te llevas las manos a la cara por el pánico, intentando comprender si estás perdiendo la razón. Y la imagen simplemente te sonríe. Pero no es tu sonrisa. Es una mueca grotesca, mostrando una hilera de dientes que no parecen humanos, sino afiladas astillas de vidrio, manchadas de un tono oscuro y oxidado. Ese es el bautismo de terror absoluto en la infame Casa de los Espejos. El momento exacto y paralizante en que comprendes que tu reflejo jamás fue una simple imagen plana. Siempre fue un prisionero envidioso y consciente que ha estado esperando toda tu vida, desde el otro lado del cristal, la oportunidad perfecta para cambiar de lugar. Dicen los sobrevivientes de este lugar, cuyas mentes quedaron destrozadas, que si logras escuchar el susurro rasposo de tu propia imagen antes de que sus dedos largos toquen la superficie del cristal, aún tienes una oportunidad de correr y conservar tu alma. Sin embargo, la gran mayoría de los incautos que cruzan sus puertas solo llegan a sentir el frío tóxico del azogue invadiendo sus venas, paralizando sus músculos, antes de que el mundo real se convierta abruptamente en una prisión gélida de 2 dimensiones. Es un destino infinitamente peor que la muerte física, porque sigues consciente, atrapado detrás del vidrio, obligado a golpear una barrera invisible, mientras ves cómo esa entidad toma tu vida, abraza a tu familia y duerme en tu cama con tu rostro. Hoy abriremos el expediente más aterrador de nuestra bóveda. La propiedad aislada en los bosques que hoy conocemos bajo el macabro nombre de la Casa de los Espejos no siempre fue un nido de desapariciones, inexplicables y anomalías dimensionales. Para entender el origen de este abismo reflectante, debemos remontarnos al año 1912, una época donde la ciencia empírica y el ocultismo oscuro aún bailaban de la mano. La inmensa cabaña victoriana perteneció a un artesano de la óptica y alquimista llamado Elias Thorne, un hombre brillante, cuya obsesión por la perfección visual lo llevó a cruzar los límites de la cordura tras sufrir una tragedia inimaginable. Una noche de invierno, un incendio voraz consumió el ala este de la propiedad,
arrebatándole a su esposa y a sus 2 hijas pequeñas. Ante la abrumadora pérdida, Elías no procesó el luto de forma natural. Su mente fracturada se sumergió de lleno en la ciencia prohibida. Su teoría, escrita en pesados diarios encuadernados en cuero negro, hallados décadas después, era espeluznante. Thorne creía que si lograba crear un espejo con una pureza reflectante absoluta, podría abrir un canal hacia lo que él llamaba el éter estático. Según sus textos, esta era una dimensión paralela oculta detrás del cristal donde el tiempo se detiene y los seres queridos permanecen congelados y a salvo, cegado por un dolor insoportable. Thorne gastó su fortuna cubriendo cada centímetro de las paredes, techos y pasillos de su hogar con cristales fabricados en su horno subterráneo, pero no usaba materiales comunes. Las investigaciones forenses revelaron que mezclaba plata y mercurio, hirviendo con cenizas humanas, polvo de hueso robado del cementerio e incluso su propia sangre, creando un azogue maldito que anclaba el mundo espiritual al plano físico. Entrar a esta propiedad hoy requiere conocer un estricto manual de supervivencia. Las reglas en esta casa no son mitos urbanos, son leyes que te mantienen vivo. La regla de oro, la más letal, es inquebrantable. Nunca mires a un espejo fijamente a los ojos por más de 10 segundos. Hacerlo es darles el tiempo exacto para sincronizar su respiración con la tuya y anclar su mirada a tu alma. La segunda regla es vital si pretendes salir caminando. Si al pasar frente a un cristal, notas que el color de tus ojos en el reflejo es ligeramente más brillante o un cambio en tu tono natural, debes salir de la habitación retrocediendo lentamente. Jamás debes darle la espalda a ese cristal. El contrato que firmas al cruzar el umbral es absoluto. La casa te ofrece la inmortalidad de la imagen a cambio de la carne palpitante de tu cuerpo real. Los espejos de Thorne ya no reflejan la luz. Operan como parásitos enmarcados en madera que esperan pacientes en la oscuridad. Para entender la magnitud de la anomalía en esta propiedad, debemos retroceder al otoño de 1998. Esta fecha marca el primer caso documentado que expuso la verdadera naturaleza de este laberinto con cristal. 3 estudiantes de arquitectura ingresaron al recinto de manera clandestina. Su intención era realizar un levantamiento topográfico para documentar el diseño asimétrico que Elías Thorne construyó décadas atrás. Llevaban cámaras analógicas y linternas, ignorando el letal contrato no escrito que firmaban al cruzar la puerta. El líder del grupo, David, notó de inmediato que la planta baja no coincidía con las dimensiones exteriores. Por fuera parecía una cabaña moderada, pero adentro, el vestíbulo se extendía en una perspectiva forzada, flanqueado por inmensos espejos que creaban un pasillo virtualmente infinito. David tomaba fotografías mientras sus compañeros, Elena y Tomás, tomaban medidas. Fue Tomás quien cometió el primer error fatídico. Se quedó mirando fijamente un enorme espejo, victoriano de marco ovalado por más de 10 segundos. Trataba de limpiar una mancha oscura incrustada en el azogue, ignorando que esa sombra habitaba del otro lado. Según los audios recuperados de la grabadora de Elena, la temperatura en la habitación cayó en picada de pronto. El aliento de los jóvenes formó densas nubes de vapor en el aire viciado. Tomás se apartó del espejo bruscamente, frotándose los ojos y quejándose de una jaqueca fulminante, como si alguien le clavara la mirada en la nuca. David, enfocado en su cámara, le dijo que dejara de ser sugestionable y le pidió que se colocara junto al cristal como referencia de escala. Tomás obedeció, cruzó los brazos sobre el pecho y adoptó una expresión de fastidio.
David enfocó la lente y presionó el obturador. El flash iluminó la penumbra una fracción de segundo, tiempo suficiente para que el tejido de la realidad se rasgara. Cuando la policía reveló el rollo fotográfico semanas después, tras la misteriosa desaparición del grupo, la imagen mostró lo imposible. El cuerpo físico de Tomás estaba perfectamente iluminado, con los brazos cruzados, pero su reflejo estaba sumergido en una penumbra antinatural y no repetía su postura. La entidad en el espejo tenía ambas manos apoyadas contra la superficie del vidrio desde adentro, presionando la barrera invisible. Su rostro era una máscara de terror absoluto. El detalle condenatorio fueron los ojos. Tomás tenía pupilas castañas, pero el usurpador del cristal tenía ojos grises y lechosos, idénticos a las cataratas de un cadáver. Tomás nunca salió de esa casa. La cosa que salió caminando en su lugar robó su identidad para siempre. El caso de los estudiantes de arquitectura fue sepultado bajo toneladas de burocracia policial, etiquetado convenientemente como una simple fuga adolescente. Sin embargo, el análisis profundo de las evidencias incautadas cambió radicalmente la perspectiva de los investigadores. La fotografía de Tomás, donde su reflejo clamaba por salir, no fue el único hallazgo aterrador. Al examinar los diarios originales de Elias Thorne, bajo filtros de luz ultravioleta, los peritos descubrieron anotaciones ocultas. Estaban escritas con un fluido biológico, translúcido que pasó desapercibido durante décadas. Estos textos secretos revelaron un giro macabro que destruye la versión oficial de la tragedia y expone el verdadero y abominable propósito de la Casa de los Espejos. Elias Thorne nunca fue un viudo desconsolado, buscando preservar el alma de su familia en un refugio de cristal. Él fue su verdugo calculado. Los textos encriptados detallan cómo, meses antes del supuesto accidente, Elías logró contactar a una entidad primigenia que acechaba en los márgenes de nuestra dimensión, un ente insondable al que llamó el Devorador de Luz. Esta criatura no poseía forma física, era un inmenso parásito cósmico del vacío que exigía espejos de pureza sobrenatural, anclados con muerte humana, para asomarse a nuestro mundo. A cambio de conocimiento alquímico prohibido, la entidad exigió sacrificios de sangre pura. Thorne provocó el incendio para justificar la desaparición de su esposa e hijas. Pero la atroz realidad es que las arrojó vivas a las fosas de fundición de su sótano. Las sacrificó en el momento exacto en que hervía la plata y el mercurio tóxico. Sus almas, fundidas en el metal líquido, fueron el catalizador biológico que rasgó la barrera dimensional, convirtiendo cada cristal en una herida abierta en la realidad. Este escalofriante descubrimiento cambia por completo las reglas de supervivencia. Los reflejos atrapados en las paredes no son almas individuales, intentando robar un cuerpo por envidia. Son extremidades, tentáculos visuales de una única y poderosa colmena que utiliza la réplica perfecta de la víctima como cebo. Cada vez que alguien entra a la cabaña y un cristal le roba su lugar en el mundo tridimensional, la criatura gana más densidad, control y territorio. La casa no es una prisión paranormal, es un puerto de incubación activo. Y lo que verdaderamente hiela la sangre es que los registros indican que, en los últimos 80 años, más de 400 exploradores e incautos han entrado allí sin volver a salir. Esto significa que hay 400 usurpadores de cristal caminando libremente entre nosotros hoy. Tienen trabajos de oficina, forman familias, interactúan en redes sociales y todos responden al Devorador de Luz. Podría ser tu compañero de trabajo
o la persona que te sonrió hoy en la calle. Si notas que alguien a tu lado evita compulsivamente mirar su reflejo, aléjate de inmediato. Para comprender la verdadera amenaza que representan estos usurpadores de cristal, debemos analizar un caso documentado fuera de la cabaña, en la aparente seguridad de los suburbios. En el año 2015, un explorador urbano llamado Marcos visitó la Casa de los Espejos. Regresó a su hogar a la mañana siguiente. Físicamente, era el mismo hombre, tenía la misma voz y el mismo aroma. Pero su esposa, Sara, tardó solo 3 días en darse cuenta de que la cosa que dormía en su cama era una réplica exacta, pero completamente vacía por dentro. El primer detalle inquietante fue su temperatura corporal. Sus manos estaban perpetuamente heladas, como si el flujo sanguíneo se hubiera detenido bajo la piel. Luego vinieron los espejos. De la noche a la mañana, Marcos desarrolló una fobia paralizante a cualquier superficie reflectante. Cubrió con sábanas gruesas los espejos del baño, los ventanales e incluso las pantallas de los televisores. Su excusa fue un trauma psicológico, pero la verdad era macabra. La entidad en su interior necesitaba tiempo para calibrar los movimientos de su nuevo traje de carne y no quería que los cristales delataran su verdadera forma antes de tiempo. La madrugada del 14 de noviembre, Sara despertó sintiendo un frío penetrante. Escuchó un sonido húmedo en la sala. Parecía a alguien forzando sus pulmones para aprender a respirar. Se asomó y vio a Marcos de pie frente a la puerta de cristal del jardín. No miraba hacia afuera, se miraba a sí mismo. A la luz de la luna, Sara vio con horror que el reflejo realizaba movimientos distintos a los del cuerpo físico. Mientras el Marcos de la sala estaba inmóvil, su imagen en el cristal estiraba la piel de sus mejillas, comprobando la elasticidad del disfraz humano. Lo que rompió la cordura de Sara fue escucharlo murmurar, con voz gutural. La entidad repetía el nombre de ella, ensayando las inflexiones para sonar humana. En su pánico, Sara retrocedió y pisó una madera que crujió. La figura se detuvo. Su cuello giró 180 grados, con un sonido de huesos fracturándose, sin mover los hombros. Sus pupilas brillaron con ese tono gris lechoso de los muertos. La entidad le sonrió, mostrando dientes como astillas de vidrio, y con la voz perfecta de su esposo susurró: «No te asustes, ya casi termino de aprender a ser él». Sara desapareció esa noche, llevada a la cabaña como tributo para que una nueva copia de cristal tomara su lugar. ¿Cómo es posible que una superficie de vidrio y metal pueda secuestrar una vida humana y reemplazarla por una entidad de otra dimensión? Para encontrar respuestas, los investigadores han tenido que profundizar en disciplinas que la ciencia convencional prefiere ignorar: la catoptromancia antigua, la alquimia prohibida y la física cuántica de vanguardia. La teoría más aceptada entre los expertos en lo oculto sugiere que Elias Thorne no solo construyó espejos, sino que diseñó una interfaz biológica utilizando mercurio, plata y restos orgánicos. En la alquimia, el mercurio es conocido como el metal vivo, un conductor capaz de transmutar estados de la materia. Al mezclarlo con sangre y cenizas, Thorne creó un puente conductor entre las neuronas del observador y la estructura atómica del espejo. Desde una perspectiva de física cuántica, algunos teóricos plantean la hipótesis del colapso de onda inducido. Según esta idea, nuestra realidad es solo una de muchas posibilidades. Normalmente, el reflejo es una imagen pasiva porque no hay suficiente energía para estabilizar una versión alternativa. Sin embargo, en la Casa de los Espejos,
La presencia del devorador de luz actúa como un observador externo que inyecta energía al sistema. Cuando miras el cristal por más de 10 segundos, se produce un entrelazamiento cuántico entre tus átomos y los de la imagen. En ese instante, ambas versiones son igualmente reales. El intercambio no es un viaje físico a través del vidrio, sino un colapso de la realidad donde la versión dentro del espejo intercambia su estado de probabilidad con la versión fuera. Mitológicamente, el espejo siempre ha sido considerado el umbral del alma. En diversas culturas se cubrían los espejos cuando alguien moría por miedo a que el espíritu quedara atrapado en el laberinto reflectante. Thorne llevó este concepto al extremo al convertir su casa en un punto de anclaje para el devorador de luz. Esta entidad no habita en el vidrio, sino en el espacio infinitesimal que existe entre la capa de plata y el cristal. Es un parásito dimensional que se alimenta de la identidad. Para este ser, nosotros somos los reflejos, seres tridimensionales, llenos de luz y experiencias que él anhela consumir para ganar peso en este plano. La teoría más aterradora sostiene que el proceso es irreversible, porque la copia no es un impostor que finge ser tú, sino una versión de ti que ha sido vaciada de empatía y llenada con la voluntad de la mente colmena. Por eso los usurpadores pueden pasar años sin ser detectados. Poseen tus recuerdos y tus gestos, pero su lealtad pertenece a la sombra detrás del cristal. Si esta teoría es cierta, la casa de los espejos no es solo un lugar maldito, sino el centro de una infección metafísica que se propaga cada vez que uno de nosotros se detiene a mirar su propia imagen con demasiada curiosidad. No me pidan que diga mi nombre. Mi nombre ya no me pertenece. Ahora es propiedad de la cosa que duerme en mi cama y abraza a mis hijos cada noche. Escribo esto desde la única penumbra que me queda, antes de que mi conciencia se disuelva por completo en el azogue. Yo era un escéptico, un fotógrafo que buscaba capturar la belleza de la decadencia. Por eso fui a la casa de los espejos. Quería demostrar que el miedo no era más que un juego de luces y sombras mal interpretadas. Entré una tarde de agosto, cuando el sol aún golpeaba con fuerza. Pero dentro de esas paredes, el verano simplemente no existía. Recuerdo el silencio. No era un silencio vacío. Era un silencio que pesaba, como si el aire estuviera saturado de metal viejo. Caminé por el pasillo principal, rodeado de cientos de versiones de mí mismo. Al principio era fascinante, pero después de una hora, empecé a notar que mis reflejos no llegaban a tiempo. Había un retraso de milisegundos. Levantaba mi cámara y por un instante, la imagen en el espejo seguía con las manos abajo. Me detuve frente al gran espejo ovalado del vestíbulo, ese que Thorne maldijo con su propia sangre. Quería una toma perfecta. Me quedé mirando mis propios ojos, buscando el enfoque ideal. Olvidé la regla, olvidé el tiempo. A los 10 segundos, el mundo dejó de emitir sonido. A los 12 segundos, sentí un frío abrasador que me subía por los pies, como si estuviera pisando nitrógeno líquido. Mis ojos en el espejo cambiaron. El castaño se volvió gris lechoso, una niebla densa que devoró mis pupilas. Quise gritar, pero mi boca en el cristal no se movió. En cambio, sentí como mi propia piel empezaba a sentirse plana, bidimensional. Fue como si me estuvieran succionando a través de un sorbete invisible. Vi, con un horror que no puedo describir, cómo mi reflejo estiraba una mano hacia afuera, rompiendo la superficie del vidrio
con un sonido similar al de un suspiro. Esa mano, gris y fría, me sujetó de la garganta. No me ahorcó, simplemente me arrastró. Hubo un destello de luz plateada y de repente yo estaba del otro lado. El mundo real se volvió una pantalla lejana y difusa. Vi a la entidad tomar mi cámara, colgarla en su cuello y acomodarse mi camisa con una elegancia aterradora. Me miró a través del cristal, me sonrió con mis propios labios y susurró: «Gracias por los recuerdos. Me servirán para que nadie sospeche». Luego, simplemente se dio la vuelta y salió de la casa, dejándome aquí, en este laberinto de plata donde el tiempo no fluye y el hambre es eterna. Ahora paso mis días golpeando el cristal de cada espejo que encuentro en esta dimensión muerta, esperando que alguien, algún incauto, se quede mirándome el tiempo suficiente para que yo pueda recuperar mi lugar. Si estás viendo esto y sientes que tu reflejo te observa con demasiada intensidad, por lo que más quieras, parpadea. No le des los 10 segundos. No dejes que te robe la luz. Llegamos al corazón de la pesadilla, el evento que los archivos clasificados denominan la purga de cristal. En el año 2021, un equipo de extracción táctica, equipado con tecnología de visión infrarroja y sensores de pulso electromagnético, ingresó a la propiedad con un objetivo suicida: destruir el espejo matriz, aquel que Elias Thorne forjó con la sangre de su familia. El equipo estaba liderado por el capitán Vargas, un hombre que no creía en fantasmas, pero sí en las anomalías físicas. Su plan era simple: localizar la fundición en el sótano y detonar una carga térmica para derretir el azogue original. A medida que descendían, la realidad comenzó a fracturarse. Las linternas tácticas no proyectaban haces de luz, sino sombras brillantes. Las paredes del sótano no eran de piedra, sino de una sustancia viscosa y reflectante que latía como un corazón orgánico. Al llegar a la fundición, el equipo encontró algo que desafiaba toda lógica. El horno seguía encendido, emitiendo un fuego de color violeta que no producía calor, sino un frío absoluto. Y frente al horno estaba él. No era un fantasma, era Elias Thorne, o lo que quedaba de él tras un siglo de comunión con el devorador de luz. Su cuerpo era una amalgama de fragmentos de vidrio, rotos que se reordenaban constantemente, creando una silueta humana que reflejaba simultáneamente el pasado, el presente y el futuro de quienes lo miraban. Vargas ordenó colocar la carga, pero en ese instante, el sótano se convirtió en un caleidoscopio infinito. Los miembros del equipo empezaron a verse a sí mismos en las paredes, pero sus reflejos estaban armados y apuntándoles. El horror estalló cuando los reflejos dispararon primero. Los soldados reales caían al suelo con heridas de bala invisibles, mientras las paredes se manchaban con sangre real que desaparecía al tocar la superficie. Vargas, herido y solo, logró llegar al espejo matriz, una inmensa losa de cristal negro que parecía absorber toda la luz de la habitación. Al mirar su superficie, no vio su rostro. Vio la cara del devorador de luz, una red infinita de ojos grises que parpadeaban al unísono. La entidad le habló, no con palabras, sino con vibraciones que fracturaron sus huesos. Le reveló que la casa ya no necesitaba paredes. Con cada alma capturada, el campo de influencia del espejo crecía. El clímax de esta atrocidad ocurrió cuando Vargas, en un último acto de voluntad, activó el detonador. La explosión térmica fue colosal, pero no hubo fuego. Hubo un estallido de luz blanca que convirtió el sótano en un desierto de cristal.
Cuando los refuerzos llegaron horas después, no encontraron rastro del equipo ni de la casa, solo un cráter perfecto, cuyas paredes eran tan pulidas y brillantes que cualquiera que se acercara a mirar el fondo quedaba paralizado, con los ojos volviéndose grises. El portal no se cerró, se expandió. Ahora, el suelo mismo de ese bosque es un espejo esperando que alguien lo pise para reclamar su lugar en la luz. La casa de los espejos ya no es solo una construcción de madera y vidrio. En un bosque olvidado, se ha convertido en una advertencia silenciosa que nos rodea en cada momento de nuestra vida. El experimento de Elias Thorne no terminó con la supuesta explosión en su sótano, sino que se filtró en nuestra cotidianidad a través de cada superficie pulida, cada pantalla de teléfono y cada ventanal oscuro. Hoy el devorador de luz tiene miles de millones de ventanas abiertas en cada ciudad del mundo, esperando pacientemente el descuido de un observador curioso. La próxima vez que te encuentres solo en casa, en medio del silencio de la madrugada, y sientas que tu reflejo tarda 1 milisegundo de más en imitar tu parpadeo, no intentes convencerte de que es solo el cansancio. Podría ser la señal definitiva de que el entrelazamiento ha comenzado y que tu tiempo en este lado de la realidad está llegando a su fin. No mires fijamente, no cuentes los segundos, simplemente aléjate del cristal. Gracias por acompañarnos en esta oscura travesía por Relatos de Medianoche. Si esta historia te ha helado la sangre y te ha hecho dudar de tu propia imagen, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Solo así podrás asegurar que la oscuridad nunca te tome por sorpresa. Queremos saber tu opinión en la sección de comentarios. ¿Has tenido alguna experiencia extraña frente a un espejo? ¿Has sentido alguna vez que tu reflejo te observa con una voluntad propia? Los leo a todos, siempre que sus palabras vengan de este lado del cristal. Pero no bajen la guardia, porque si creen que las trampas visuales de Thorne son peligrosas, lo que acecha en las carreteras desoladas les hará desear no haber salido nunca de casa. En nuestro próximo video, nos adentraremos en el expediente de La Ruta del Olvido, donde los conductores aseguran haber recogido pasajeros que no tienen sombra y que dejan tras de sí un rastro de azufre y sangre. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla para continuar el viaje. Soy tu anfitrión de Relatos de Medianoche. Y recuerda, en este mundo, no todas las sombras son inofensivas. Y definitivamente, no todas las imágenes en el espejo eres tú. Nos vemos en la oscuridad.